El papel de la Iglesia Católica durante el mundo novohispano. Buen día, jóvenes. El tema que trataremos hoy se titula El papel de la Iglesia Católica durante el mundo novohispano. Y antes de entrar de lleno, quiero hacerles una pregunta para que la respondan mentalmente. Es para incentivar la reflexión. ¿Alguno de ustedes se ha persignado alguna vez? ¿Ha ido a una posada en diciembre? ¿Ha visitado una iglesia en el pueblo? ¿Ha visto a su abuela rezar el rosario? ¿O ha ido a alguna fiesta patronal aquí en su comunidad o en algún pueblo cercano? Estoy seguro de que la gran mayoría lo ha hecho. Pues bien, jóvenes, eso que ustedes viven como algo natural, como algo de siempre, tiene un origen histórico muy específico que comenzó hace aproximadamente 500 años, cuando los españoles llegaron a lo que hoy es México. Y les tengo un dato que seguramente los va a sorprender. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el censo de 2020, el 77.7% de los mexicanos nos declaramos católicos. Es decir, casi 98 millones de personas. Esto nos convierte en el segundo país con más católicos del mundo, solo por debajo de Brasil. ¿De dónde salió semejante cantidad de católicos? ¿Cómo se convirtió México en uno de los países más religiosos del planeta? La respuesta está en el tema que vamos a ver hoy. Empecemos por lo básico, jóvenes. Cuando yo les digo mundo novohispano, ¿qué me refiero? Me refiero al periodo histórico que va desde el año 1521, cuando cayó la Gran Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés, hasta el año 1821, cuando México consumó su independencia. Son 300 años, 3 siglos completos en los que nuestro territorio dejó de llamarse Mesoamérica y pasó a llamarse Virreinato de la Nueva España. Durante esos 3 siglos, nuestras tierras fueron gobernadas por un virrey, que era el representante del rey de España aquí en América. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿por qué la Iglesia Católica fue tan importante en ese periodo? La respuesta es sencilla, porque los españoles no solo querían conquistar territorios, oro y mano de obra, querían conquistar almas. Para ello era de suma importancia evangelizar a la población indígena, es decir, enseñarles la religión católica, bautizarlos, transformar sus almas y lograr su salvación. Pero aquí les voy a compartir algo que parece sacado de una película, pero que es totalmente real. En aquella época, los teólogos españoles discutían seriamente si los indígenas tenían alma o no. Sí, como lo escuchan. Se debatía si los pueblos originarios eran personas o no eran personas. Pónganse en los zapatos de un indígena del siglo XVI por un momento. Imagínense que llega alguien a su casa, a su tierra, y empieza a discutir si usted es humano o no lo es. ¿Cómo se sentirían? Ese debate tan importante se conoce como la controversia de Valladolid y ocurrió entre 1550 y 1551. De un lado, el fraile Bartolomé de las Casas defendió que los indígenas sí eran personas con derechos. Del otro lado, el filósofo
Juan Ginés de Sepúlveda argumentaba que debían ser sometidos. Fíjense bien, jóvenes. Ese fue uno de los primeros debates sobre derechos humanos en la historia universal. Ahora, quiero que imaginen algo. Imagínense a 12 hombres vestidos con túnicas grises, descalzos, sin armas, caminando por caminos de tierra, enfrentándose a millones de personas que hablaban lenguas completamente diferentes, que tenían sus propios dioses, sus propios templos, sus propios rituales. Esos 12 hombres tenían una misión prácticamente imposible: convertir a todo un continente al cristianismo. Esos hombres existieron y llegaron a México en el siguiente orden. Primero llegaron los franciscanos en 1524. Los llamaron los 12 apóstoles de México y fueron los pioneros. Después, en 1526, llegaron los dominicos y finalmente en 1533 llegaron los agustinos. Estas tres órdenes religiosas son las que con el paso de las décadas construyeron iglesias, conventos, escuelas y hospitales por todo el territorio. De hecho, seguramente por aquí cerca de la comunidad ustedes pueden identificar alguna iglesia vieja, antigua, con muros gruesos de piedra. Esas iglesias tienen en muchos casos más de 400 años de historia. Un nombre que deben recordar, jóvenes, es el de Fray Pedro de Gante. Él fundó en Texcoco, en el año 1527, la primera escuela de artes y oficios de toda América. Ahí enseñó a los indígenas a leer, a escribir, a pintar, a hacer música y a trabajar oficios europeos. Y algo admirable, aprendió náhuatl para poder predicar en la lengua de los indígenas. Aquí viene una parte que me encanta porque demuestra lo creativos e ingeniosos que fueron los frailes para resolver un problema gigantesco. El problema era este: los frailes no hablaban náhuatl, ni totonaco, ni maya, ni zapoteco, y los indígenas no hablaban español. ¿Cómo le haces para explicar conceptos tan complejos como pecado, cielo, infierno o salvación sin hablar la misma lengua? La solución fue brillante: usar imágenes. Los frailes se valieron de conceptos educativos de carácter sensorial, especialmente del aprendizaje visual, porque era más sencillo comunicarse por medio de imágenes que oralmente. Déjenme darles una comparación que ustedes van a entender a la perfección, porque es parte de su vida diaria. Los emojis. Cuando ustedes le mandan a un amigo por WhatsApp una carita feliz, un corazón o una carita triste, están comunicando emociones y mensajes sin usar una sola palabra escrita. ¿Cierto? Bueno, los frailes hicieron exactamente lo mismo, pero hace 500 años. Usaron dibujos, pinturas en paredes, lienzos y pequeños libros ilustrados llamados catecismos pictográficos para enseñar la religión. Increíble, ¿no? Además, aprovecharon que a los indígenas les gustaba mucho la música, el teatro y la danza. Entonces compusieron cantos, montaron obras teatrales y organizaron fiestas con baile para que los conceptos religiosos se aprendieran sintiendo, viendo y escuchando, no solo leyendo. Jóvenes, aquí tengo que pedirles que pongan atención especial porque vamos a hablar de algo que a veces se esconde en los libros, pero que es parte fundamental de nuestra historia. Lamentablemente,
Cuando reflexionamos sobre el proceso de conquista espiritual durante la colonia, debemos reconocer que parte de lo que somos hoy, parte de nuestras creencias y costumbres, son consecuencia de un proceso histórico violento. Muchas personas sufrieron no solo la imposición de una nueva religión, sino que lo hicieron de las formas más crueles que se puedan imaginar. El investigador mexicano Félix Baez Jorge, en su libro Los disfraces del diablo, describe cómo la violencia se utilizó durante las evangelizaciones. Y agárrense, porque lo que les voy a decir es fuerte. Hubo crucifixión de muchas personas. A los indígenas que se negaban a convertirse o que eran acusados de seguir adorando a sus antiguos dioses en secreto, se les crucificaba, se les azotaba o se les quemaba vivos. Además, en 1571 se estableció oficialmente en México el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que funcionó durante casi 250 años, hasta 1820. Este tribunal perseguía a quienes eran considerados herejes o idólatras. Aquí quiero hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿No les parece contradictorio que una religión cuyo mandamiento principal es ama a tu prójimo como a ti mismo, se haya impuesto con fuego, sangre y tortura? Esta es una de las grandes paradojas de nuestra historia y es importante que la conozcan para entender mejor el pasado. Pero no todo fue violencia, jóvenes. Quizá el proceso de evangelización más exitoso consistió en la combinación de principios cristianos con ritos y ceremonias paganas. A esta mezcla los historiadores le llaman sincretismo religioso. Hay una frase de un personaje llamado San Gregorio Magno que resume perfectamente esta estrategia. Él decía: no olvidéis nunca que no debéis estorbar ninguna creencia tradicional que pueda armonizarse con el cristianismo. Traducido al español de hoy, si no puedes borrar lo que el indígena cree, aprovéchalo. Un dato curioso y fascinante. El historiador Luis Weckman, autor del estudio Herencia Medieval, hizo una revisión exhaustiva de las semejanzas entre las religiones mesoamericanas y el cristianismo. ¿Y saben qué encontró? Que los pueblos mesoamericanos veneraban un símbolo llamado árbol de la vida. Esta imagen era tan parecida a la cruz católica que facilitó enormemente que los indígenas aceptaran el crucifijo como parte de su propia cosmovisión. Ahora, jóvenes, piensen en esto. ¿Se han fijado que en muchos pueblos de Veracruz las cruces se adornan con flores, frutas y copal? Esas cruces no son puramente católicas ni puramente prehispánicas, son una mezcla de ambas. Lo mismo sucede con el Día de Muertos, que fusiona celebraciones prehispánicas a Mictlantecutli con el Día de Todos los Santos católicos. La Virgen de Guadalupe, aparecida en 1531 en el Cerro de Tepeyac, justo donde antes se veneraba a la diosa Tonantzin, y la famosa danza de los voladores de Papantla, aquí en nuestro hermoso Veracruz, que sigue practicándose dentro de festividades católicas, aunque tenga raíces totonacas milenarias. Esta danza fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2009.
Permítanme ahora contarles algo que parece increíble, pero está registrado en los libros de historia. Los frailes montaban obras de teatro para enseñar conceptos religiosos. Por ejemplo, para explicarles a los indígenas cómo era el infierno. ¿Saben qué hacían? Quemaban gatos vivos en hornos delante de los indígenas para que ellos vieran y escucharan cómo arderían sus almas si no se convertían al cristianismo. Sé que es una imagen terrible, pero así fue. Era un espectáculo dramático, aterrador, diseñado para impactar los sentidos y las emociones. Y otro hecho impresionante: algunos frailes se flagelaban en plena misa, es decir, se azotaban a sí mismos con látigos delante de todos para expresar el sacrificio y el dolor que sufrió Cristo en la cruz. Esta fascinación por el sufrimiento era muy común, porque los frailes creían que el dolor, el ayuno y la penitencia los acercaban a Dios y les producían visiones místicas que ellos interpretaban como apariciones milagrosas. Hagamos una comparación para que se den cuenta de la magnitud de todo esto. Era el marketing más extremo de su época. Así como hoy las marcas usan influencers, redes sociales, colores llamativos y música pegajosa para venderte un producto, los frailes usaban fuego, sangre, lágrimas y espectáculo para venderte la fe. Era una estrategia de comunicación brutal, pero extraordinariamente efectiva. Ya para cerrar esta parte del desarrollo del tema, quiero darles algunos datos actuales del censo del INEGI del 2020, para que vean cómo ese proceso que comenzó hace 500 años sigue marcando a México en pleno siglo XXI. El 77.7% de los mexicanos somos católicos, aproximadamente 97.8 millones de personas. El 11.2% pertenece a iglesias protestantes y evangélicas. El 8.1% declaró no tener religión. Los estados más católicos de México son Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, con más del 90% de población católica. Aquí, en el sureste, incluyendo partes de Veracruz, la población protestante y evangélica ha crecido mucho. En Chiapas, por ejemplo, representa el 32.5% de la población. Sin embargo, algo importante que deben saber: entre 2010 y 2020, el catolicismo cayó 5 puntos porcentuales en México, la caída más drástica registrada desde 1895. Las creencias están cambiando, jóvenes. La historia sigue escribiéndose. Muy bien, jóvenes, ahora sí, ya llegamos al cierre de este video y quiero que reflexionemos sobre lo que acabamos de escuchar. Hoy vimos que la Iglesia Católica durante el virreinato de la Nueva España jugó un papel absolutamente fundamental en la transformación de nuestro territorio. Por un lado, trajo educación, escritura, música, arte, hospitales y arquitectura. Por otro lado, impuso violentamente una nueva religión, destruyó códices, persiguió con la Inquisición y borró gran parte de las tradiciones milenarias de los pueblos originarios. Revisamos que los frailes, especialmente franciscanos, dominicos y agustinos, usaron métodos muy ingeniosos como el aprendizaje visual, el teatro, la música y el sincretismo para evangelizar a millones de personas. Y también descubrimos que muchas de nuestras tradiciones actuales, como el Día de Muertos, las danzas de los voladores, las cruces adornadas con flores y las fiestas patronales, no son
puramente católicas ni puramente prehispánicas. Son el resultado de esa gran mezcla que ocurrió durante 3 siglos de virreinato. Ahora, jóvenes, porque es importante que ustedes conozcan todo esto. Para entender de dónde venimos, nos ayuda a entender quiénes somos. Porque cuando ustedes vayan a la fiesta del santo patrono del pueblo, de su pueblo o de otro pueblo, cuando vean a su abuelita prender una veladora, cuando participen en una procesión o cuando coloquen una ofrenda del Día de Muertos, van a poder verlo con otros ojos, ya no como algo que siempre se ha hecho, sino como una herencia de 500 años de historia, de luchas, de resistencia cultural y de mezcla. Les quiero dejar una frase muy poderosa que aparece en su guía, atribuida al jefe Pontiac, un líder indígena de América del Norte. Escúchenla atentamente. Cuando vinieron ellos, tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían la tierra. Reflexionen en esa frase, jóvenes. No la lean con tristeza, ni con odio, ni con resentimiento. Léanla con pensamiento crítico, porque la historia no se trata de buenos y malos, ni de víctimas y villanos. Se trata de entender cómo los seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, construyeron el mundo que hoy habitamos. Les dejo esta invitación. Nunca dejen de preguntarse de dónde vienen las cosas. Nunca acepten nada solo porque así es o así ha sido siempre. Investiguen, cuestionen, reflexionen, porque el conocimiento es la única herramienta que nos permite no solo entender el pasado, sino también construir un mejor futuro. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video.